Vamos a calcular la potencia de un binomio mediante el binomio de Newton. Veamos en primer lugar qué es la potencia de un polinomio. Como regla general, si n es un número natural mayor o igual que 2 y p de x es un polinomio, se verifica que p de x entre paréntesis elevado a n es igual a p de x por p de x por p de x por puntos suspensivos por p de x. Es decir, el factor p de x se repite n veces. No obstante, en el caso particular de que el polinomio sea un binomio, es decir, un polinomio formado por la suma o diferencia de dos monomios, podemos aplicar el binomio de Newton. La expresión general del binomio de Newton es la siguiente: a más b entre paréntesis elevado a n es igual a n sobre 0 por a elevado a n por b elevado a 0, más n sobre 1 por a elevado a n menos 1 por b elevado a 1, más n sobre 2 por a elevado a n menos 2 por b elevado a 2, más puntos suspensivos, más n sobre n por a elevado a 0 por b elevado a n. Si observamos detenidamente la expresión anterior, observaremos que en su desarrollo aparece lo siguiente. En primer lugar, si la potencia del binomio tiene por exponente n, el desarrollo tiene n más 1 sumandos. En segundo lugar, cada uno de los sumandos consta de tres partes. La primera parte es un número combinatorio, cuyo estudio excede los contenidos de este curso y por lo tanto los calcularemos empleando el triángulo de Tartaglia o también conocido como triángulo de Pascal. Es decir, si observamos en la expresión de arriba, en cada uno de los sumandos aparece un número combinatorio: n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, n sobre 3, n sobre 4 y así hasta llegar a n sobre n. La segunda parte de cada uno de los sumandos es una potencia del primero de los sumandos del binomio, es decir, de a, cuyo primer exponente es n y cuyo último exponente es 0, disminuyendo una unidad en cada sumando. Es decir, en el primer sumando aparece a elevado a n, en el segundo sumando a elevado a n menos 1, en el tercer sumando a elevado a n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al último sumando en el que aparecerá a elevado a 0. Y por último, la tercera parte de cada uno de los sumandos es una potencia del segundo de los sumandos del binomio original, es decir, de b, cuyo primer exponente va a ser 0 y cuyo último exponente será n, aumentando una unidad en cada sumando. Es decir, en el primer sumando aparece b elevado a 0, en el segundo sumando b elevado a 1, en el tercer sumando b elevado a 2 y así sucesivamente hasta llegar al último sumando en el que aparecerá b elevado a n. Veamos ahora cómo se construye el triángulo de Tartaglia o triángulo de Pascal que nosotros utilizaremos para obtener los correspondientes números combinatorios. Bueno, pues el triángulo de Tartaglia se construye del siguiente modo. En la cúspide superior escribimos un 1. En la segunda fila escribimos un 1 a la izquierda y otro a la derecha, vamos a hacer dos unos. En cada una de las filas, el primer y el último valor será siempre un 1. Bien, veamos ahora en la tercera fila. ¿Cómo obtenemos ese 2? Bueno, pues ese 2 lo obtenemos sumando los dos elementos de la fila inmediatamente superior. 1 más 1, 2. Y ese 2 lo escribimos en la tercera fila. ¿Cómo tenemos la cuarta fila? Bueno, unos en los extremos y entre cada dos números de la fila inmediatamente anterior escribimos su suma. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. En la quinta fila escribimos unos en los extremos y entre cada dos elementos de la fila inmediatamente superior escribimos su suma. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. En la siguiente fila, lo mismo. Unos en los extremos y entre cada dos términos de la fila inmediatamente superior escribimos su suma. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Y así sucesivamente hasta obtener la fila que nos interese, que será aquella fila cuyo segundo elemento coincida con el exponente del binomio que queremos calcular.
Repetimos el procedimiento. Para construirlo, en la cúspide, es decir, en la primera fila, colocamos un 1. En la segunda fila colocamos dos unos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y en cada una de las filas siguientes colocamos un 1 al principio y otro 1 al final, y entre cada dos números de la fila anterior escribimos un 1. Repetiremos este procedimiento hasta obtener la fila que necesitemos para resolver la potencia del binomio. ¿Qué significado tiene cada una de las filas del triángulo de Tartaglia o triángulo de Pascal que acabamos de construir? Para entenderlo, analizaremos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos calcular la siguiente potencia. A más b entre paréntesis elevado a 7. El primer sumando es a, el segundo sumando es b, el exponente es 7. Bueno, aplicamos la fórmula del binomio de Newton y nos da el siguiente resultado. 7 sobre 0, a elevado a 7, b elevado a 0, más 7 sobre 1, a elevado a 6, b elevado a 1, más 7 sobre 2, a elevado a 5, b elevado a 2, más 7 sobre 3, a elevado a 4, b elevado a 3, más 7 sobre 4, a elevado a 3, b elevado a 4, más 7 sobre 5, a elevado al cuadrado, b elevado a 5, más 7 sobre 6, a elevado a 1, por b elevado a 6, más 7 sobre 7, a elevado a 0, b elevado a 7. Para calcular los números combinatorios 7 sobre 0, 7 sobre 1, 7 sobre 2, 7 sobre 3, 7 sobre 4, 7 sobre 5, 7 sobre 6 y 7 sobre 7, buscamos en el triángulo de Tartaglia aquella fila cuyo segundo número por la izquierda o por la derecha sea un 7. En ese momento asignamos a cada uno de los números combinatorios anteriores el número correspondiente de esa fila, es decir, fijémonos. En la fila en la que el segundo elemento es un 7, es esta de aquí. Entonces, ¿qué representa este 1? 7 sobre 0. El 7, 7 sobre 1. El 21, 7 sobre 2. El 35, 7 sobre 3. El 35, 7 sobre 4. El 21, 7 sobre 5. El 7, 7 sobre 6. Y el 1, 7 sobre 7. Aquí lo tendremos. ¿De acuerdo? Asignamos a cada uno de los números combinatorios anteriores el número correspondiente de esa fila. En este caso era el 7. Si en la expresión anterior sustituimos cada número combinatorio por su valor, obtendremos lo siguiente. Que a más b entre paréntesis elevado a 7 es igual a 1 por a elevado a 7 y por 1. Recordemos b elevado a 0 es igual a 1. Más 7 por a elevado a 6 y por b, más 21 por a elevado a 5 y por b al cuadrado, más 35 por a elevado a 4 y por b al cubo, más 35 por a al cubo por b a la cuarta, más 24 por a al cuadrado por b a la quinta, más 7 por a y por b a la sexta y más 1 por b elevado a 7. Lo único que tenemos que hacer es simplificar el primer y el último sumando. Por último, el desarrollo anterior es válido para el binomio a más b entre paréntesis elevado a n. Sin embargo, si tenemos el binomio a menos b entre paréntesis elevado a n, tenemos que tener en cuenta que a menos b entre paréntesis elevado a n es lo mismo que a más entre paréntesis menos b y todo ello entre paréntesis elevado a n. Es decir, en este caso, el segundo sumando del binomio es menos b. Veamos un ejemplo. A menos b entre paréntesis elevado a 6 es lo mismo que escribir a más entre paréntesis menos b y todo ello elevado a 6. Si aplicamos el binomio de Newton, obtenemos la siguiente expresión. 6 sobre 0 por a elevado a 6 por menos b entre paréntesis elevado a 0, más 6 sobre 1 por a elevado a 5 por menos b entre paréntesis elevado a 1, más 6 sobre 2 por a elevado a 4 por menos b entre paréntesis elevado a 2, más 6 sobre 3 por a elevado a 3 por menos b entre paréntesis elevado a 3, más 6 sobre 4 por a elevado al cuadrado por menos b entre paréntesis elevado a 4, más 6 sobre 5 por a elevado a 1 por menos b entre paréntesis elevado a 5, más 6 sobre 6 por a elevado a 0 por menos b entre paréntesis elevado a 6. Recordemos, exponente 6, tenemos 7 sumandos. En cada sumando aparece en primer lugar un número combinatorio, en segundo lugar una potencia del primer sumando, es decir, de a, empezando por el exponente 6 y terminando por el exponente 0, y en tercer lugar una potencia del segundo sumando del binomio original, en este caso menos b, empezando por el exponente 0 y terminando por el exponente 6.
Para calcular los números combinatorios, 6 sobre 0, 6 sobre 1, 6 sobre 2, 6 sobre 3, 6 sobre 4, 6 sobre 5, 6 sobre 6, buscamos en el triángulo de Tartaglia aquella fila cuyo segundo número por la izquierda o por la derecha sea un 6, en ese momento asignamos a cada uno de los números combinatorios anteriores el número correspondiente a esa fila, es decir, vamos a buscar al triángulo de Tartaglia, vamos a la fila del 6, entonces el 1 sería... Este 1 sería 6 sobre 0, el 6 sería 6 sobre 1, el 15 sería 6 sobre 2, el 20 sería 6 sobre 3, el 15 sería 6 sobre 4, el 6 sería 6 sobre 5 y el 1 sería 6 sobre 6. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la asignación correspondiente. Sustituimos en la expresión anterior y obtendríamos que a menos b entre paréntesis elevado a 6 es igual a 1 por a elevado a 6 por 1, más 6 por a elevado a 5 por entre paréntesis menos b, más 15 por a elevado a 4 por b al cuadrado, más 20 por a elevado a 3 por entre paréntesis menos b al cubo, más 15 por a al cuadrado por b a la cuarta, más 6 por a elevado a 1 por entre paréntesis menos b elevado a 5, más 1 por b elevado a 6. Teniendo en cuenta que un número negativo, entre paréntesis, elevado a una potencia par es positivo y un número negativo, entre paréntesis, elevado a una potencia impar es negativo, obtendremos que la expresión anterior, después de eliminar paréntesis, resulta igual a a elevado a 6 menos 6a elevado a 5b más 15a elevado a 4b al cuadrado menos 20a elevado a 3b al cubo más 15 al cuadrado b a la cuarta, menos 6 por a elevado a 1 por b a la quinta y más b elevado a 6. Para terminar, veremos lo que son las igualdades notables o también conocidas como productos notables. La primera nos dice lo siguiente: el cuadrado de una suma de dos sumandos es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los sumandos más el doble del producto de dichos sumandos. Es decir, a más b entre paréntesis al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Esto se puede comprobar fácilmente, como en la imagen de la derecha, calculando manualmente el producto de a más b por a más b. La segunda igualdad o producto notable nos dice que el cuadrado de una diferencia o resta es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los sumandos menos el doble del producto de dichos sumandos. Es decir, a menos b entre paréntesis al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Se comprueba nuevamente fácilmente si realizamos la operación manualmente. Es decir, si realizamos el producto de a menos b por a menos b, como muestra la imagen de la derecha. Y por último, la tercera igualdad o producto notable nos dice que el producto de una suma de dos sumandos por su diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados de cada uno de los sumandos. Es decir, a más b entre paréntesis por a menos b entre paréntesis es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Al igual que en los casos anteriores, se comprueba fácilmente si realizamos manualmente el producto de a más b por a menos b, como muestra la imagen de la derecha.